El ataque planeado por Mola y Varela sobre Madrid, desde el suroeste, cruzando el río Manzanares por la Universitaria, había fracasado a comienzos de enero de 1937. Pero Franco y sus generales no renunciaban a conquistar la capital de España. El Estado Mayor de los Nacionales se fijó dos objetivos para 1937: la eliminación del Frente Norte, lograr el control de Vascongadas, Asturias y Santander, y la conquista de Madrid. En los arrabales de la capital de España continuaba una batalla que se iba a prolongar hasta mediados de 1939. El sitio de Madrid, 1937-1939. La batalla de Brunete. El mismo día que entraban los nacionales en Bilbao, Indalecio Prieto, ministro de la Guerra de la República, ordenaba preparar una gran operación militar para los arrabales de Madrid. En julio de 1937, el Estado Mayor Central de la República lanzó una ofensiva en la zona de Brunete, cuyos objetivos eran quitar presión a los soldados republicanos que defendían Madrid y liberar in extremis al Frente Norte de una derrota total. El plan de Miaja y Rojo consistía en romper el Frente Nacional entre Villanueva del Pardillo y Navalagamella, para luego avanzar hasta Quijorna y Brunete, para lograr una cabeza de puente en la margen izquierda del Guadarrama en dirección a Boadilla y Villaviciosa de Odón. Las tropas del Ejército Popular seguirían avanzando hasta Navalcarnero para caer sobre la retaguardia del Frente Nacional entre Móstoles y Alcorcón, o bien en el sector de Las Rozas y aislar en una gran bolsa a numerosas tropas enemigas. El punto elegido para la ruptura de las líneas nacionales iba a ser el pueblo de Brunete, un sector débilmente guarnecido por la 71 División del coronel rebelde Iruretagoyena. El 5 de julio de 1937 se desencadenó una tormenta de fuego sobre las líneas nacionales. Sus débiles posiciones defensivas fueron exterminadas sin problemas. Comenzaba la batalla de Brunete. El día 6, el avance del Ejército Popular había sido casi frenado, logrando el día 11 su máxima penetración las fuerzas atacantes republicanas. Las tropas de Miaja no eran capaces de avanzar más, pero habían logrado ocupar buenas posiciones defensivas. ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Vamos, gente! ¡Vamos, gente también! El 12 se puede dar por concluida la ofensiva del Ejército Popular. Pero a pesar de su victoria inicial, el 25 de julio de 1937, su ofensiva había fracasado. Como consecuencia de que fracasa entrar en Madrid por la ciudad universitaria y en punta, entonces piensan que por el avance por el Jarama y por el Tajuña es posible, es decir, en vez de entrar por el suroeste, pues entrar prácticamente por el este o por el sureste. Esto también fracasa precisamente por lo mismo, pues por la capacidad de las brigadas internacionales y su buen armamento. Y ahí también, al no tener superioridad numérica, pues no pueden entrar en Madrid. Y finalmente el tercer intento, que no lo llegó a ser, fue después de la batalla de Brunete, pero ya el año 37, cuando después de vencer en Brunete, Varela piensa que hay que ir hacia Madrid. Sin embargo, el Estado Mayor y el propio Franco, quizás por decisión personal, decide enviar un gran contingente de tropas para acabar con el Frente Norte y con la cornisa cantábrica, y de esa manera lo que hace es retrasarse la entrada en Madrid. La batalla de Brunete costó al ejército de la República cerca de 30.000 bajas y 20.000 a los nacionales. De cada 2 hombres, ha afirmado el general e historiador Casas de la Vega, que participaron en la batalla, uno resultó muerto, herido, enfermo o prisionero. Madrid durante la guerra.
Después de la batalla de Brunete, el frente de Madrid quedó prácticamente estabilizado hasta el final de la guerra durante 20 interminables meses. Solo hubo algunos bombardeos de aviación y de artillería. Recuerda Fernando del Pino que pasó toda la guerra en Madrid. No hubo muchos bombardeos aéreos sobre el casco urbano de Madrid. Más bien lo contrario. Fueron pocos y buscaban objetivos militares. Madrid fue bombardeada menos de lo que se ha contado, aunque para sus habitantes los ataques de la aviación nacional fueron una verdadera pesadilla. Recuerdo combates aéreos sobre la zona de Tetuán de las Victorias y entre, naturalmente, aparatos de las aviaciones que estaban en lucha. Y la caída de un avión y un piloto que bajaba en paracaídas. El 31 de octubre de 1937, el gobierno Negrín se trasladó de Valencia a Barcelona, cada vez más cerca de la frontera. En estas mismas fechas, el coronel Vicente Rojo fue ascendido a general, a pesar de las derrotas que iba acumulando en su currículo y su falta de sintonía ideológica, aunque no de fidelidad, con el Frente Popular. Su nombramiento de jefe del Estado Mayor republicano se produjo el 21 de octubre de 1937, el mismo día que los nacionales entraban en Gijón. En Gijón ya no hay hambre. Se distribuyen raciones por los soldados del Ejército Nacional. A finales de 1937, la situación de Madrid era terrible. La voluntad de resistir a cualquier precio que existía entre muchos madrileños en el otoño e invierno de 1936 y principios de 1937 había desaparecido. La anarquía a que sometían las milicias de retaguardia a la ciudad no lograba ser contenida. El hambre azota a la población civil sin que el gobierno fuese capaz de suministrar la ciudad de forma razonable. Los madrileños se vieron obligados a salir a los pueblos cercanos ante la carencia de alimentos que sufría la ciudad. Pero a medida que pasaba el tiempo, el asunto se ponía cada vez más difícil. Las tiendas se socializaron, las organizaciones sindicales montaron despachos y empezó el régimen de cartillas. Las cosas que se encontraban para comer variaban según la temporada. Lo peor que recuerdo me parece que fue en el otoño de 1938. Estuvimos más de un mes cenando unas pocas cebollas cocidas. Las patatas, las judías, los garbanzos escaseaban muchísimo y solo se conseguían de tarde en tarde. El pan, ya racionadísimo, era lo que yo, tan panero, echaba más en falta. Lo que salvó a Madrid en este aspecto fueron las lentejas, que solía haber en cantidad suficiente para no morirse. Al principio las escogíamos, separando las que tenían bichos. Más tarde iban adentro con todo, y las llamábamos lentejas con carne. De verduras comíamos toda clase de hierbajos de nombres desconocidos, que ya he olvidado. Un día apareció mi padre en casa y venía con un saquito y descubrió una hogaza de pan con chorizo y torrendo. Tenía amigos que eran los que le proporcionaba verduras y algún alimento. Uno de ellos era el vendedor de escobas de Barajas. Y esa es la única fiesta, porque yo pues empecé a bailar alegre y cantar, pues, porque lo demás era hambre, hambre y hambre. La moral de los defensores de la ciudad era cada día más baja. Los comisarios políticos se tuvieron que emplear a fondo. Las medidas represivas contra los derrotistas estaban al cabo de la calle. El SIM, Servicio de Información Militar, no solo amenaza con fusilar a los desertores, desafectos, traidores y cobardes, también con castigar a sus familias en la retaguardia. ¿Y qué diferencia hay entre ese Madrid de noviembre del 36 y ese Madrid de octubre de 1938? Yo diría que a lo largo de 1938, un Madrid sujeto a 400 calorías,
el día que se tienen. Un Madrid, por lo tanto, con unas dificultades en la vida cotidiana enorme. Un Madrid que está recibiendo noticias continuamente de que la guerra se está perdiendo. Y un Madrid, una retaguardia, que está perdiendo la moral del triunfo y la moral de combate a pasos agigantados. Yo creo que la Guerra Civil Española, de una forma o de otra, es la primera guerra contemporánea, mucho más que la Primera Guerra Mundial, donde se tiene presente que la guerra se gana en el frente y en la retaguardia. Y la retaguardia republicana, por muchos motivos y fundamentalmente por el motivo del hambre, de las tremendas penurias que pasaban, fue en continuo decaimiento moral a lo largo de 1938. A la altura de marzo de 1939, la población madrileña mira escépticamente a unos y a otros, deseando de una forma o de otra que eso termine de una vez por todas. Y se acabó. Y ya no hay mayor capacidad de resistencia, ya no hay mayor moral de combate. El final de la guerra. El golpe de Casado. El 23 de enero de 1939, Negrín ordenó el tercer traslado del gobierno republicano, ahora de Barcelona a Gerona. El día 26, los nacionales entraron en Barcelona. El 4 de febrero de 1939, el presidente de la República, Azaña, el de la Generalidad de Cataluña, el del gobierno vasco y el presidente de las Cortes habían huido a Francia. Entre el 8 y el 13 de febrero de 1939, las tropas nacionales ocuparon todos los pasos fronterizos con Francia. La guerra en Cataluña podía darse por terminada y la guerra civil sentenciada a favor de los nacionales. Ha habido un indicio en febrero de que la guerra se acaba. El indicio es tan inocente como que el locutor de Radio Nacional dice buenas noches. Caramba, no se puede decir buenas noches ni buenas tardes, son saludos burgueses. Salud, camaradas antifascistas, salud en todo caso. En estas mismas fechas se siguen produciendo asesinatos de partidarios del bando nacional. En la frontera está a punto de ser asesinado el intelectual falangista Sánchez Mazas, una trágica historia contada por Salvador Cercas en su novela Soldados de Salamina. El 10 de febrero de 1939 regresó el jefe del gobierno republicano Negrín a España para entrevistarse con Miaja. El gobierno pondrá su sede nuevamente en Valencia. El coronel Casado entró el 12 de marzo de 1939 en relación con el cuartel general de Franco en Burgos para negociar la rendición de Madrid. Yo creo que esta actitud de Casado, o este escepticismo de Casado con respecto a la posibilidad de un triunfo militar, queda reafirmado después de la batalla del Ebro. Y es lo que digo, a partir de noviembre de 1938, Casado parece que tiene muy claro que la única salida para una terminación, para una finalización, digamos, más o menos honrosa de la guerra civil por parte del bando republicano es la negociación con el mundo franquista. El problema es que el mundo franquista está ganando la guerra y por lo tanto no va a precisar de ningún tipo de negociación. A estas alturas de la guerra, la inmensa mayoría de mandos del Ejército Popular eran partidarios de terminar la guerra cuanto antes. Casado estaba apoyado por los socialistas Besteiro y Venceslao Carrillo, jefe de los partidarios de Largo Caballero. Contaba con el pleno apoyo de la CNT, especialmente del jefe de milicias anarquista Cipriano Mera, que estaba llamado a tener un papel fundamental en el final de la guerra en Madrid. Solo Negrín y, en cierta forma, Miaja y los comunistas seguían siendo partidarios de continuar la guerra. Esperaban que el estallido de la Guerra Mundial evitase la derrota. El 20 de febrero de 1939, los comunistas se lanzaron a una decidida labor de propaganda para lograr que el Frente Popular siga combatiendo. La Pasionaria, Lister, Hidalgo de Cisneros se volcaron en la campaña propagandística para continuar la guerra, al tiempo que los comunistas empezaron a detener a los partidarios de Casado, acusándoles de derrotistas.
Los comunistas españoles no saben que Hitler y Stalin están acercando posiciones y que en breve empezarán a preparar juntos la invasión de Polonia. El 5 de marzo de 1939, Casado y sus partidarios anuncian la constitución de un Consejo Nacional de Defensa en Madrid para rendir la ciudad a Franco. El día 6 de marzo de 1939, Negrín abandonó España en avión con destino a Francia. Azaña, desde Francia, donde estaba hacía mucho tiempo, dimitió formalmente, siendo sustituido por Martínez Barrios. Vicente Rojo renunció, también desde Francia, a su puesto de jefe del Estado Mayor Central de la República. La España del Frente Popular se deshacía como un castillo de arena. Nos encontramos en la posición Jaca, el búnker donde estaba situado el cuartel general de Casado, jefe del Consejo de Defensa que se había sublevado en Madrid contra el gobierno de Negrín y los partidarios del PCE. Aquí llegaron los anarquistas del Cuerpo de Ejército de Maniobras de Liberino González, que avanzaban desde Alcalá de Henares sobre Madrid para terminar con los comunistas. Su llegada a la posición Jaca, a Madrid, supuso la derrota definitiva del gobierno y de los comunistas, el final de la guerra en Madrid y en toda España. Entre el 6 y 11 de marzo de 1939 se produjeron durísimos combates en Madrid entre los casadistas, partidarios de la rendición, y los soldados fieles al gobierno de Negrín y al Partido Comunista. Los combates son muy duros, lo que no impide a los comunistas madrileños, a pesar de lo terrible de su situación, asesinar en el Pardo a numerosos jefes militares republicanos y anarquistas que se presumía partidarios de Casado. La guerra entre casadistas y comunistas la terminó de decidir la llegada a Madrid de una columna anarquista de Cipriano Mera, que iba a cobrarse viejas facturas pendientes con los socialistas prorrusos y con los comunistas. ¡Por la República! ¡Fuego! Hubo una batalla en donde, además con morteros y con baterías de cañones, en la zona de lo que es ahora el Parque de Berlín. Como recuerdo, después ya la entrada de los casadistas, concretamente de la columna de Mera, que estábamos enfrente de mi casa, había un solar donde jugábamos los niños. Y de pronto, pues, empezaron a pasar soldados, milicianos, y con sus fusiles y tal, y enseguida se rindieron los comunistas. El domingo 12 de marzo, Casado logró hacerse con el control de la situación y anunció por los micrófonos de Radio Madrid que dominaba la ciudad. Con lentitud, las milicias comunistas fueron rindiéndose. Los coroneles Barceló, Bueno y el comisario José Conesa fueron acusados de rebelión. Casado ordenó detener a los culpables de los asesinatos cometidos en el Pardo. Mientras todo esto ocurría, las tropas nacionales, desde sus trincheras, veían todo esto con asombro y sin intervenir. El 14 de marzo de 1939, Casado se dirigió a la nación afirmando que su misión era lograr una paz honrosa y empezó a negociar con Francia e Inglaterra la forma de garantizar la huida del mayor número posible de frente populistas. Sabían que las represalias por los crímenes cometidos durante la guerra iban a ser enormes. Comenzaban las negociaciones para lograr la paz. En el cuartel general del Generalísimo se había decidido ya que la actuación de los casadistas no iba a cambiar en nada el resultado final de la guerra. 3 semanas no podían eliminar las responsabilidades de 3 años de guerra. Franco exigió la rendición incondicional. Su decisión era firme. Ordenó a sus tropas entrar en Madrid. Los restos del Ejército Popular no ofrecieron resistencia. El jefe enemigo de la ciudad universitaria se entrega a nuestras fuerzas. Todo ha terminado en aquel histórico sector. Viene una compañía del Frente Rojo
como en las películas, con los pies en trapos, con los de fusiles colgados con trapos, con correas, una cosa, no sé cómo llamarla, lastimosa y triste. Y al pasar cerca de nosotros, que se nos veía que no eran por las caras de cuscuálidas, que éramos indiscutiblemente perseguidos, el capitán con caqui nacional, vestido de militar tradicional, porque los rojos habían llegado a la conclusión que el español medio respeta al militar vestido a la antigua y no respeta al capitán que dice que es capitán y va con mono. Bueno, pues ese ya estaba más civilizado. Y entonces el teniente era, dice, compañía vista a la derecha. Y la compañía roja nos da vista a la derecha con el brazo levantado. Yo estoy loco, pues es verdad. Casado, acompañado por muchos líderes republicanos, abandonó España por barco desde Levante. Franco permitió que muchos republicanos huyesen de Madrid al no cerrar las carreteras a Valencia. Pues han hecho bien, porque al mismo tiempo, cosa que nadie dice, y yo recuerdo, es que la Radio Nacional decía, cada 2 o 3 horas se comunica que la carretera de Valencia no será bombardeada. Yo me acuerdo la protesta de algunos de los perseguidos anteriores, hombre, no hay derecho a salvante. Digo, no, eso es que no se quiere que haya un baño de sangre, que se vaya el que pueda, y claro, la carretera se llenó de gente que huía, claro, con razón, y con el consentimiento práctico del alto mando. Los republicanos como Besteiro, que se quedaron en España, sufrieron la dureza de la justicia militar de los vencedores, sin que se tuviese en cuenta su participación en la rendición durante las últimas semanas. El 28 de marzo de 1939, las tropas nacionales entraron en Madrid. Franco había tardado en tomar la capital 31 largos meses. Pasarán, decían los marxistas, y hemos pasado con alma y corazón. El no pasarán, acuñado por los defensores de Madrid, se convierte en Ya hemos pasado, que cantaba con desparpajo Celia Gámez. Madrid va a ser ocupado sin lucha. El 1 de abril, la guerra había oficialmente terminado. Y el día 28 yo estaba jugando con mi hermano y con otros chicos en ese solar que he mencionado, y de pronto por la calle Eugenio Salazar oímos mucho jaleo y de pronto un coche, como eran los coches de entonces que tenían un estribo, y unos falangistas, porque iban con camisa azul, agarrados del estribo y saludando el brazo en alto, ¡viva Franco, arriba España! ¡Viva Franco, arriba España! Y claro, todos los chicos salimos corriendo, mamá, que se acaba de dar la guerra. Y por la calle López de Hoyos empezaron a llegar camiones de auxilio social repartiendo pan y bueno, vecinos nuestros, una familia que eran familias de guardias civiles. Esa familia salieron las mujeres con banderas nacionales. Entonces, ¿qué se gritaba en Madrid por cientos de miles de personas? Vamos a los slogans, porque está muy bien pensado, porque ahí estaban los nacionales y los rojos, estábamos todos, todos en forma nacional, pero no era verdad, claro, pues si no hubiera sido imposible la guerra. ¿Qué gritaban? Y bueno, ¿y qué gritaban y qué gritamos también nosotros? 1, 2, 3, Madrid de Franco es. Lo que sí era emocionante era el Cara al Sol, porque el Cara al Sol, claro, tiene la ventaja que bien analizado, no tiene ni el menor contenido político. La zona roja cantaba en el Cara al Sol mejor que nosotros, Conocían perfectamente y se lo habían aprendido para el momento, porque eso era impresionante. El 1 de abril de 1939, tras 2 años y 8 meses de guerra, Radio Nacional, la radio fundada por los rebeldes en 1936, anunciaba el final de la guerra. Franco y sus generales entraban en Madrid. Habían logrado una victoria rotunda sobre los partidarios del Frente Popular. La guerra había terminado.
En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Burgos, 1 de abril de 1939, año de la victoria. El generalísimo Franco.